Bienvenidos a este espacio de luz desde el centro del tiempo. Todos podemos encontrarnos aunados. Hoy con ustedes, las pirámides de China. A finales de la Segunda Guerra Mundial, el piloto de la US Air Force, James Gaussman, realizaba una misión de abastecimiento de víveres y provisiones a fuerzas del ejército chino, pero el motor de su aparato comenzó a tener problemas de todo tipo, incluyendo problemas mecánicos, de modo que le aconsejaron regresar a su base en Assam, al norte de la India. Para mayor seguridad y tras corregir el rumbo, el avión de James Gaussman hizo el viaje de regreso a baja altura, ¿verdad? Después de sobrepasar la ciudad de Xi'an y con rumbo suroeste, apareció ante su vista una gigantesca pirámide. Gaussman no salió de su asombro y tras dar varias pasadas sobre la pirámide tomó varias fotografías que junto a un detallado informe entregó a sus superiores nada más llegar a la base aérea de Assam. Este incidente quedó olvidado en los archivos de las Fuerzas Aéreas Americanas, hasta que 40 años después volvieron a salir a la luz pública gracias al escritor australiano Brian Crowley, que publicó una de las fotografías de Gaussman en sus libros, ¿verdad? En uno de ellos, bien. Pero no era el primer incidente de esta clase que se producía por parte de pilotos sobre el espacio aéreo de China, ni tampoco sería el último, porque en marzo de 1947, finalizada la contienda mundial, el diario The New York Times hacía referencia a un avistamiento efectuado por el coronel Maurice Sheehan desde su avión, el cual siempre, según las declaraciones del militar, llegó a sobrevolar una gigantesca pirámide que alcanzaría los 300 metros de altitud, siendo cada uno de sus lados de 450 metros, fíjense bien. De ser cierta esta información, pues estaríamos ante la mayor pirámide del mundo, ¿no? Destronando por completo a la mismísima gran pirámide de Giza en Egipto, con sus 147 metros de altura y 320 metros por lado, ¿verdad? En total 202.500 metros cuadrados de superficie de la pirámide china contra los 52.900 de la gran pirámide egipcia. Existen numerosas denuncias de la presencia de pirámides sobre territorio chino, realizadas por numerosos pilotos e incluso hasta fotografías realizadas más recientemente por satélites espías americanos. Pero las autoridades chinas siempre lo han negado. Incomprensiblemente siempre han negado la existencia de estos monumentos. Bien, a comienzos del siglo XX, diferentes exploradores y comerciantes como los alemanes Friedrich Schroeder y Oskar Memmen dieron testimonio de la presencia de no una, sino de numerosas pirámides alrededor de la ciudad de Xi'an, haciendo especial hincapié en una de ellas, una construcción impresionante, colosal, que al igual que el testimonio del piloto norteamericano Maurice Sheehan, alcanzaba los 300 metros de altitud y algo más de 400 metros de lado. Pues bien, según información recogida de algunos de sus acompañantes nativos, esta construcción dataría de hace más de 5.000 años, pero poco después, Segalen, otro explorador alemán, alcanzó en 1913 la que al parecer fue la pirámide del emperador Shi Huangdi, el mítico emperador amarillo. En su diario anotó que la pirámide alcanzaba los 48 metros de altura y cada uno de sus lados tenía 350 metros, ¿verdad? Del mismo modo constató la presencia de otras muchas pirámides más, algunas de enorme tamaño y de una antigüedad imposible de calcular. El caso es que a pesar de toda la negativa del gobierno chino a que se investigase la presencia de estas pirámides, hoy por hoy ya existe suficiente documentación histórica que conduce a la posibilidad de que algunas de estas construcciones fuesen realizadas durante el siglo III a.C. y más concretamente durante el periodo de reinado de Shi Huangdi de la dinastía Qing.
allá por el 259 a 210 a.C. De este personaje de leyenda, apodado el Emperador Amarillo, se ha escrito todo tipo de historias y fantasías, pero lo que sí es cierto es que durante su gobierno, iniciado a la temprana edad de 13 años, fueron realizadas las mayores y más importantes construcciones de la historia de China. A él se le debe, por ejemplo, la edificación de la Gran Muralla China o el ejército de terracota desenterrado en mausoleo, compuesto por 8.000 estatuas humanas, ¿verdad? Cada una con sus rasgos propios y docenas de caballos y carros descubiertos en 1947. Pero tal vez una de sus más espectaculares obras fue la que describe el historiador chino Sima Jian. En ella empleó a 700.000 trabajadores en la construcción bajo una gran pirámide en el monte Lishan de su tumba, cerca del mausoleo donde fue descubierto el ejército de terracota. Bajo la pirámide, cientos de metros de galerías y pasillos repletos de los más increíbles tesoros rodeaban la cámara funeraria del emperador. Y así ordenó posteriormente recubrir toda la construcción de tierra y colocar plantas sobre ella para poder camuflarla como una elevación natural del terreno. Pues bien, según Sima Jian, la pirámide alcanzaba los 48 metros, los mismos que Segalen dejó anotados en su diario de 1913. El inicio de la historia imperial china, ya saben ustedes que data del año 2197 a.C. con la dinastía Jia. Se sabe que antes de eso, China estaba regida por una especie de sistema feudal, pero desde ese punto en el tiempo hacia atrás no se sabe prácticamente nada. La única fuente de información que hay al respecto son las leyendas del folclore chino, que hablan de soberanos maravillosos y de poderosos reinos mucho antes de los emperadores, ¿verdad? Y que están situados en fechas que la ciencia oficial tacha de fantasiosas. ¿Qué les parece? Impresionante, ¿verdad? Aunque lo más curioso de todo, ciertamente, pues es el secretismo que gira alrededor de estas pirámides, ¿no? Se imaginan qué será lo que esconden. Ya lo saben. En este tipo de temas siempre hay verdades y falsedades. Hoy yo solo se lo he contado. De ustedes depende creerlo o no creerlo. Soy Ángel Luis Fernández. Muchas gracias por su atención.